buen día, sean bienvenidos una vez más a Círculo Estratega con otra de nuestras exposiciones, de nuestros webinars, con alumnos de la maestría de ciberdelincuencia de la Universidad Internacional de La Rioja. Hoy tenemos la oportunidad de tener a nuestro alumno Francisco Javier. Él nos va a presentar el tema de inteligencia artificial en cuanto a riesgos y ámbito jurídico. Si gustas iniciar, Javier, de favor. Correctamente, Jonathan, estamos prestos. Muy buenos días con todos. En primer lugar, para dar un saludo afectuoso a lo que es Círculo Estratega y para la continuación de la presente actividad, primeramente me permito presentarme. Soy el estudiante de la maestría de ciberdelincuencia de la Universidad de La Rioja. En este programa de maestría, uno de los aspectos fundamentales es el desarrollo de destrezas y conocimiento jurídico acerca de temas relacionados con la inteligencia artificial, su desarrollo y sus efectos en la sociedad. Para iniciar esta breve exposición, primeramente, considero necesario realizar un enfoque conceptual de lo que es la inteligencia artificial desde sus inicios, desde sus considerados inicios hasta la era actual. En el campo del desarrollo teórico hemos destacado ciertos conceptos de determinados autores que han desarrollado un vasto conocimiento en torno a lo que es la inteligencia artificial. Uno de los autores prominentes en este campo es Bellman, quien procede a definir a la inteligencia artificial como la automatización de actividades vinculada a procesos de pensamiento humano con ciertas actividades como es la toma de decisiones, resolución de problemas y aprendizaje. Otro de los tratadistas que ha desarrollado contenido en el ámbito de la inteligencia artificial, nos menciona que es una tarea de lograr que las computadoras piensen, máquinas con mente en su amplio sentido literal. Otra de las definiciones que hemos recopilado expone que es el estudio de las facultades mentales mediante el uso de modelos computacionales. Otros autores en relación al tema, está Alberto García Serrano, que es de nuestro entorno latinoamericano y iberoamericano, que manifiesta que es el conjunto de técnicas, algoritmos y herramientas que permite solucionar problemas para los que a priori es necesario cierto grado de inteligencia, en el sentido de que son problemas que presumen un desafío incluso para el cerebro humano. En compendio podemos manifestar que la inteligencia artificial tiene dos componentes claramente identificables, que es el tratamiento, el procesamiento de la inteligencia humana inmerso en programas informáticos. Por lo tanto, cuando mencionamos que un mecanismo está dotado de inteligencia artificial, se tiene como presentes
algunos presupuestos. Uno de ellos es que genera conocimiento. Ese mecanismo dotado de inteligencia artificial para que se pueda diferenciar del resto de mecanismos que manejan información automatizada, la inteligencia artificial genera a partir de un conocimiento dado, genera nuevos conocimientos de forma automática, en donde la intervención humana casi es nula. El desarrollo de la inteligencia artificial por lo expuesto, podemos colegir que el desarrollo de la inteligencia artificial eh, ha sido principalmente en el actual siglo, en donde mediante el apoyo del desarrollo de ciencias alternas o auxiliares como es la electrónica, se han podido generar sistemas automatizados y software mucho más sofisticados para que puedan elaborar un tipo de conocimiento de forma automática. Ese tipo de conocimiento de forma automática que se ha generado del propio sistema es lo que se conoce como inteligencia artificial. Haciendo una referencia a los orígenes, tenemos que, de forma resumida, podemos manifestar que los orígenes de la inteligencia artificial se remontan a décadas, incluso y años inmemorables. El desarrollo principalmente de la matemática y de la física desde tiempos de Aristóteles, de Alan Turing, actualmente ha sido el apoyo y el soporte fundamental para que esta ciencia se pueda desarrollar. Decimos que en la historia nos podemos ubicar en el desarrollo de la mecánica del pensamiento humano y de la construcción de máquinas que trataban de comportarse como seres humanos desde el año 1300 antes de Cristo. Principalmente ya en la era actual, a partir del año 1936, el desarrollo de las ciencias computacionales, las ciencias matemáticas, la electrónica, ha hecho posible que se desarrolle algoritmos tan sofisticados que son los cuales forman parte interna de un sistema el cual puede generar un tipo de inteligencia, un tipo de conocimiento. Tenemos principalmente dentro del enfoque de lo que es la inteligencia artificial, tenemos principalmente uno de los países pioneros en este campo es los Estados Unidos de América, en donde varios precursores han tratado de aportar conocimiento científico al desarrollo de esta área. Las bases teóricas y conceptuales para el desarrollo de la inteligencia artificial han sido expuestas por John McCarthy, por Newell, por Simon Marvin Minsky, que son aquellos pioneros principalmente en el MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde el campo de la inteligencia artificial es un campo que se ha desarrollado exponencialmente. Tenemos dentro de los precursores en esta área,
Tenemos ya de forma esquematizada, por ejemplo, el test de Turing, que es una prueba de interrogatorio en que un juez humano interactúa con una máquina y un ser humano a través de una interfaz de texto. Si el juez no puede distinguir correctamente entre las respuestas del ser humano y las de la máquina, se considera que la máquina ha superado la prueba y muestra un comportamiento inteligente. Es notable que mediante este test de Turing es el punto central del cual la ciencia de la inteligencia artificial se desarrolla en lo posterior. Dentro de lo que es el campo histórico también tenemos ya cierto software que ha sido desarrollado con las principales características de un sistema de inteligencia artificial. Principalmente tenemos en la implementación de prácticas deportivas como es programas de ajedrez, en donde las reglas y algoritmos de esta actividad deportiva son tomados por una máquina y la máquina puede responder ante un suceso de eventos. Por lo tanto, una máquina puede competir con un ser humano en una partida de ajedrez. Este mecanismo es al que se llama inteligencia artificial, al que pueda dar respuestas a ciertos sucesos que deben ser analizados. Tenemos también la percepción y el razonamiento como principales características de estos sistemas de inteligencia artificial. Decimos que en las primeras etapas de la inteligencia artificial se centró en el razonamiento lógico y simbólico, utilizando reglas formales y lógica de primer orden para representar el conocimiento y toma de decisiones. Decimos que esto permite a las máquinas interpretar y comprender imágenes de video en sus inicios. Incluye el reconocimiento de objetos, seguimiento de movimiento, detección de rostros y otros aspectos de la visión humana. Uno de los puntos a recalcar dentro de lo que es la inteligencia artificial es que el análisis de un contenido teórico, el mecanismo por medio de algoritmos de programación sofisticada puede tomar decisiones. Cuando el mecanismo informático puede tomar decisiones, tenemos la característica principal de la inteligencia artificial. Dentro de las características también más notables de la inteligencia artificial, tenemos la lógica simbólica, redes neuronales artificiales. Decimos que la inteligencia artificial obviamente está basada en reglas lógicas formales de pensamiento. En este punto es notable hacer una relación con la lógica formal del pensamiento humano. El desarrollo del pensamiento humano se puede expresar por medio de ciertas reglas lógicas. Estas reglas lógicas son las mismas que tiene que tener en consideración un mecanismo computacional para que se pueda llamar inteligencia artificial. Otra de las características principales es que todos estos sistemas están enlazados por ciertas redes. Bueno, se conoce como redes neuronales artificiales. Utilizan estructuras interconectadas de nodos artificiales para procesar información y aprender datos. Estas redes son capaces de reconocer patrones complejos y ajustar sus conexiones para mejorar su desempeño. Uno de los puntos importantes en este análisis es que el conocimiento se encuentra interconectado mediante redes. Al momento que
una máquina, un mecanismo de inteligencia artificial requiere cierta información para hacer la toma de decisiones, ingresa a una red neuronal que se llama para extraer los datos necesarios para formular un nuevo conocimiento, una toma de decisiones. Tenemos otra de las características principales, que es la inteligencia artificial simbólica basada en datos. Decimos que el enfoque basado en datos ha sido impulsado en gran medida por los avances del aprendizaje automático y el aprendizaje profundo. Aquí se destacan dos tipos de aprendizajes. Estos enfoques permiten a las máquinas aprender de grandes conjuntos de datos sin necesidad de reglas explícitas, lo que ha demostrado ser especialmente efectivo en tareas. El mecanismo de inteligencia artificial toma contenido aislado depositado en ciertos servidores para generar un aprendizaje de tipo automático, es un aprendizaje de tipo lógico. En cuanto a los avances y aplicaciones de esta rama, tenemos que principalmente a raíz de haciendo una referencia histórica, a raíz del desarrollo industrial, se inició la aplicación de mecanismos automatizados. En un inicio principalmente podemos recordar que las máquinas utilizaban ciertas tarjetas en donde contenía la programación para realizar ciertas actividades. Posteriormente, con el desarrollo de los sistemas computacionales, tenemos que estas tareas requieren de ciertos algoritmos y modelos de visión que permiten a las máquinas interpretar, comprender, además realizar reconocimientos faciales, detección de objetos, seguimiento de movimiento, y esto ha dado enfoque a una área nueva en los últimos años, que es la realidad aumentada. Decimos que el reconocimiento de patrones es otra aplicación muy importante de la inteligencia artificial. Los algoritmos de aprendizaje automático y las redes neuronales han demostrado una gran capacidad para identificar patrones complejos en conjuntos de datos. Esto es utilizado en el reconocimiento de voz, detección de fraudes, diagnósticos médicos y el análisis de datos. En compendio, podemos decir que los avances y las aplicaciones de la inteligencia artificial prácticamente es en todas las ramas de la convivencia humana. Principalmente, uno de los campos que primero tomó la inteligencia artificial para su desarrollo es la seguridad. Los sistemas de seguridad requieren de mecanismos de inteligencia artificial para que una entrada y salida de datos no sea alterada por mecanismos maliciosos como es tipos de virus informáticos. Estos sistemas dotados de inteligencia artificial pueden diferenciar un código malicioso y un código real de forma instantánea, generando un propio aprendizaje para el sistema. Tenemos otra de las aplicaciones en el área de la inteligencia artificial, es el procesamiento del lenguaje natural y las interfaces de voz. Decimos que los sistemas de procesamiento del lenguaje natural permiten a las máquinas comprender y generar lenguaje humano. Esto se aplica en asistencias virtuales, traducciones automáticas, chatbots, análisis de sentimientos incluso y generación de texto. Este realmente ha sido un campo en el cual los últimos años se ha desarrollado exponencialmente, principalmente en las asistencias virtuales y la generación de análisis de textos, de gran cantidad de textos en forma automática y forma instantánea, se podría decir. En cuanto a los interfaces de voz y asistentes virtuales, dispositivos de reconocimiento de voz permiten a los usuarios interactuar con máquinas mediante comandos de voz
lo cual facilita ciertas tareas, como la búsqueda de, por ejemplo, de tareas en el Internet, controlar dispositivos domésticos, controlar dispositivos de seguridad, asistencia personalizada para la movilización en una ciudad, por ejemplo. Realmente la inteligencia artificial está inmersa en todas las actividades de la convivencia humana. Incluso ha llegado a prácticamente a masificarse por medio de la telefonía celular, en la cual se utiliza gran cantidad de datos para transmitir contenido. Y los dispositivos de inteligencia artificial desarrollan su propio análisis. Otra de las áreas en las cuales la inteligencia artificial también ha sido uno de los pilares fundamentales para el desarrollo es la medicina, el transporte, la industria y realmente en todos los campos, incluso comerciales, industriales, en los cuales es necesario la manipulación de grandes cantidades de información para poder ejecutar tareas. Por ejemplo, decimos en la medicina, decimos que la inteligencia artificial se utiliza para el diagnóstico de enfermedades, la monitorización de pacientes, registros médicos, realmente incluso ya en países del primer mundo existen mecanismos robóticos que realizan intervenciones quirúrgicas. En el transporte realmente es desde una actividad tan cotidiana como es el direccionamiento por medio del GPS hasta los complejos sistemas de navegación aérea, utilizan sistemas de inteligencia artificial. Y además en otros campos como es el comercio electrónico, la seguridad cibernética, el análisis financiero y el entretenimiento, en todas las áreas en donde interactúa un ser humano, es muy común y frecuente encontrar un mecanismo de inteligencia artificial. Claro que en, en varias actividades los mecanismos de inteligencia artificial pueden ser básicos y también depende de la circunstancia en donde nos encontremos, podemos encontrar mecanismos mucho más sofisticados y desarrollados que manipulan gran cantidad de información y generan conocimiento nuevo de forma instantánea. En cuanto al impacto de la inteligencia artificial en la automatización y transformación digital, mencionamos en cuanto a la automatización, ha permitido que las empresas mejoren su eficiencia, reducción de costos y aumentar la productividad. Las tareas rutinarias y repetitivas en un complejo empresarial son realizadas actualmente por sistemas de inteligencia artificial. La transformación digital impulsada por este tipo de mecanismos ha logrado, primeramente, que sea posible en la época actual analizar gran cantidad de volumen de datos y extraer información precisa de forma instantánea. Esto ha mejorado la capacidad de las empresas para comprender a sus clientes, predecir la demanda, patrones de mercado. Y hay una cosa muy importante que por medio de estos sistemas incluso se procede a realizarla de una forma más eficiente la cuestión selectiva de cada uno de los clientes. Es decir, la inteligencia artificial por medio de la automatización de información ha convertido que las tareas rutinarias desarrolladas por muchas personas
sean desarrolladas por un solo mecanismo de inteligencia artificial. Uno de los aspectos, se podría decir, contraproducentes de toda esta situación ha afectado al campo laboral. Incluso en el ámbito estrictamente jurídico hay una cierta discordancia en esta utilización de mecanismos, puesto que aún principalmente en países de Iberoamérica aún no existen regulaciones específicas en cuanto al empleo de ese tipo de mecanismos en el campo laboral. Tenemos en cuanto a las regiones que han liderado el desarrollo de la inteligencia artificial. Como es sabido por todos nosotros, uno de los países en donde más se realiza investigación en el mundo es los Estados Unidos, que es un país en donde la investigación ocupa un lugar preponderante, principalmente la investigación de tipo científica. Otro de los países que lidera también estos desarrollos es China, Inglaterra, en la Universidad de Stanford y en Estados Unidos en el MIT han sido los espacios en donde a nivel científico se ha podido desarrollar este tipo de mecanismos. Como se citaba anteriormente, países como Canadá han realizado incluso ingentes cantidades han asignado grandes cantidades de presupuesto, incluso estatal, para el desarrollo de este tipo de tecnologías, principalmente en las universidades. Una de las universidades pioneras en este desarrollo, de este desarrollo es la Universidad de Toronto, en donde la cuestión de la robótica se ha desarrollado exponencialmente, se ha desarrollado a tal punto que existe incluso complejos médicos en donde prácticamente la intervención humana es mínima. En el ámbito de las inversiones gubernamentales y políticas de la inteligencia artificial, decimos que Estados Unidos ha invertido en proyectos de investigación de inteligencia artificial a través de agencias de proyectos de investigación avanzada, como el DARPA y el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología. En cuanto a la situación jurídica, al aspecto legal de esta actividad, podemos manifestar como es conocido por todos nosotros, toda actividad humana requiere de una regulación jurídica, de una regulación normativa para que pueda garantizar eh, principalmente los derechos de cada una de las personas. Decimos que ha sido una necesidad de que los grandes países se reúnan para realizar e emitir o pronunciar instrumentos de regulación en el campo de la inteligencia artificial y el desarrollo de este tipo de tecnologías. Decimos que existen registros legislativos de 127 países en donde se ha desarrollado o se ha dictado algún tipo de ley o de normativa en relación a esta temática. Decimos que los Estados Unidos encabeza la lista del reporte con 22 leyes aprobadas, seguida de Portugal y España con 3 y 10 leyes respectivamente. Posteriormente tenemos a Italia y Rusia, Bélgica y Reino Unido, que han podido introducir en sus legislaciones internas acerca de la regulación de la inteligencia artificial
como un aspecto dentro de su legislación nacional. En esta diapositiva podemos observar una descripción gráfica del número de leyes aprobadas relacionadas con la inteligencia artificial por países. Como mencionaba anteriormente, uno de los países en donde más se ha dictado cuerpos normativos que regulan esa actividad son los Estados Unidos, seguido de Portugal y España. Y como podemos evidenciar, en países de Latinoamérica todavía no existen regulaciones específicas. Si bien realmente se ha dictado, se ha promulgado leyes de comercio electrónico, ley de protección de datos, pero no relacionado a lo que es inteligencia artificial, aún todavía se requiere de contenido jurídico en cuanto al tema. En cuanto a los riesgos y desafíos de la inteligencia artificial, podemos mencionar los siguientes, en cuanto principalmente a privacidad y seguridad, que es uno de los bienes jurídicos, podemos decir, protegidos por los estados. Decimos que la recopilación masiva de datos personales para alimentar los algoritmos de inteligencia artificial pueden conducir a violaciones de privacidad y al mal uso de la información. Existe el riesgo de que los datos sensibles sean adquiridos por grupos delincuenciales en el campo de la esfera de la informática. Decimos que la seguridad de los sistemas de inteligencia artificial también es una preocupación porque los sistemas de inteligencia artificial pueden ser vulnerados, pueden ser víctimas de ataques cibernéticos, lo que podría permitir el acceso no autorizado a datos y la manipulación de los resultados generados por los algoritmos. En cuanto a la fiscalidad, tenemos que muchos países se encuentran ya experimentando, discutiendo sobre nuevas regulaciones. Uno de los estados en donde también la inteligencia artificial se ha desarrollado de forma masiva es Corea del Sur, en donde también ha sido necesaria la introducción de cuerpos normativos para que puedan regular la actividad relacionada con la automatización y la robótica. En cuanto al impacto en el empleo y la desigualdad, se menciona por los conocedores y tratadistas de este campo que una de las áreas más sensibles, uno de los efectos que provocará el desarrollo masivo ya de la inteligencia artificial es en el empleo y la desigualdad. Anteriormente mencionábamos que las características principales de un mecanismo de inteligencia artificial es que desarrolla y ejecuta tareas de forma automática. Estas tareas ya no requieren de, del control o de la manipulación de seres humanos, sino únicamente el monitoreo de cierto número de trabajadores en una empresa. Por lo tanto, no se requiere gran cantidad de personal. En los países del primer mundo se manifiesta de que la inteligencia artificial es un sistema incluso, claro, para generarlo se requiere cuantiosas inversiones, pero en el transcurso prolongado del tiempo es beneficioso porque es un sistema que se encuentra operativo todos los días del año, todas las horas del año, en contraposición a lo que es el personal humano, en el cual todos sabemos que las regulaciones del código del trabajo, código laboral en otros países, claramente manifiestan que los trabajadores tienen derecho a vacaciones, tienen derecho a permisos médicos, tienen derechos a subvenciones,
a sueldos bonificados. En cambio, un sistema de inteligencia artificial es totalmente opuesto por su propia naturaleza. Por lo tanto, las grandes empresas prefieren un sistema automatizado a la presencia de seres humanos. En relación a la ética, decíamos que los sistemas de inteligencia artificial pueden tomar decisiones que tienen un impacto significativo en la vida de las personas. Decisiones de contratación, evaluaciones de crédito, incluso en el campo estrictamente judicial, hay tratadistas que manifiestan que los sistemas de inteligencia artificial, cuando alcancen un gran nivel de perfeccionamiento, pueden incluso hacer las veces de un juez, en donde únicamente se ingresan datos y contenido a un sistema y el sistema emite una sentencia o resolución. Esto realmente es una de las cuestiones que en lo posterior es algo que causa asombro, se podría decir, porque la inteligencia artificial incluso este, mm, puede controlar, puede, se podría decir, emitir cierto contenido, por ejemplo, en los medios de comunicación, un contenido que no sea incluso verídico para alterar la conciencia masiva de una región en determinado lugar. Puede ser por aspectos políticos, por aspectos éticos, incluso por cuestiones raciales. Además, también manifestamos que otro de los riesgos en el desarrollo de esta superinteligencia es que pueda superar ampliamente a la capacidad humana. A medida que la inteligencia artificial se vuelve más autónoma e inteligente, existe la posibilidad de que los seres humanos pierdan control sobre ella. Este ha sido uno de los puntos que incluso en la época actual se ha sido ampliamente debatida. ¿Hasta qué punto puede un sistema de inteligencia artificial reemplazar a un ser humano? Por lo tanto, es un aspecto que en el campo jurídico requiere una regulación específica. Como conclusiones de este importante tema, a título personal puedo manifestar que la inteligencia artificial, los mecanismos de inteligencia artificial se caracterizan principalmente por generar un conocimiento a partir de un contenido que es tomado de redes neuronales instaladas en todas las áreas y esferas de la latitud terrestre para generar un nuevo conocimiento. Este tipo de mecanismos puede reemplazar actividades rutinarias humanas, influyendo directamente en el campo laboral, en el campo del comercio, en el campo de la industria, por lo cual los estados y los países deben desarrollar sus sistemas jurídicos. Debemos tener en cuenta que en la cuestión de la tecnología como campo experimental y la cuestión jurídica como ciencia social, siempre la ciencia experimental avanza mucho más, se podría decir, rápido que un sistema jurídico. Un sistema jurídico requiere de varias condiciones, de varios presupuestos para que pueda ser implementado. En cambio, la tecnología y el desarrollo de sistemas, no porque son desarrollados, como lo sabemos, en países pertenecientes al primer mundo, y antes de que exista una normativa que los pueda regular, esos sistemas ya se encuentran operativos
y ejecutando tareas. Por lo tanto, es necesario que los países, los estados, regulen de forma efectiva ese tipo de actividad. Esto sería todo en cuanto a esta exposición en relación a la inteligencia artificial y sus efectos. Muy bien, muchas gracias, Javier, por tu exposición. Un tema bastante interesante y bastante debatido en la actualidad. Yo festejo y celebro y los felicito a ustedes como abogados que les interesen este tipo de temas de tecnología, que sé que no es de su área netamente, pero es importante que ustedes se involucren porque nos ayudan a nosotros como ingenieros, pues justamente a legalizar, a establecer marcos de referencia, ustedes como estudiosos de las leyes, del derecho, a darnos justamente esos parámetros y poder delimitar responsabilidades, pues de una manera que sea una herramienta productiva que genere beneficios a la sociedad y no lo contrario, porque bueno, justamente el avance de la tecnología, ya lo decías, va un paso adelante acerca de los marcos jurídicos, curiosamente, porque pues es difícil legalizar o regular algo que todavía no existe. En materia de derecho, pues eso no es posible. Entonces, por eso es que la tecnología siempre lleva algunos pasos adelante, porque de manera experimental, pues se van produciendo justamente nuevas investigaciones, nuevos desarrollos, y de repente se dan pasos agigantados, o en ocasiones la tecnología ya está ahí, pero por algún suceso esto la detona. Por ejemplo, el tema de la pandemia, que si bien ya había muchas aplicaciones, por ejemplo, para trabajar en línea, muchas herramientas para acceder a muchas actividades de trabajo o muchas prácticas que se hacían presenciales, pues bueno, ahora prácticamente muchas actividades se realizan en línea y lo que potencializó esto pues fue justamente el tema de la pandemia que vivimos hace algunos años. Me parece también muy interesante la diapositiva donde nos muestras el avance de los países en cuanto a regulación de inteligencia artificial. Y como bien dices, pues los países más desarrollados pues son los que tienen oportunidad de aventajarnos en este tipo de temas. Y bueno, también no olvidar que estos nombres o estos, pues sí, denominativos que se utilizan como inteligencia artificial, como redes neuronales, pues sí suelen ser muy llamativos, sin embargo, pues no olvidar que todo esto se deriva del pensamiento, de la lógica humana, son modelos matemáticos que emulan el pensamiento humano, que emulan el aprendizaje, no es magia, no es ciencia oculta, es una serie de conocimientos que a lo largo de la humanidad se han desarrollado y bueno, eso nos permite desarrollar programas eh, tecnológicos, software, que permite emular justamente estos pensamientos. Sin embargo, pues como cualquier herramienta tecnológica, pues es peligrosa en las manos no apropiadas. Justamente aquí es donde reitero, ustedes como estudiosos del derecho, ustedes como estudiosos de la legalidad, pues nos ayudan mucho a entender y a darle un marco de referencia que sirva, que sea de utilidad a la humanidad y que no genere pues lo contrario. Muchas gracias, Javier. Solo me gustaría saber pues qué te ha parecido estas prácticas que has desarrollado y para futuras generaciones, para compañeros que están realizando sus prácticas próximamente, pues qué pudiéramos mejorar, qué pudiéramos agregar. Con eso me gustaría que concluyeras, de favor. Gracias, Jonathan. Sí, al respecto y para concluir esta actividad, primeramente agradecer este espacio por medio del cual nosotros como estudiantes del derecho y como participantes de la maestría de cibercriminalidad
podemos expresar nuestros conocimientos recabados y poderlos compartir. Es muy importante, considero, ese tipo de espacios, ese tipo de iniciativas, principalmente de Círculo Estratega, para que nosotros los estudiantes logremos vincular nuestros conocimientos jurídicos a ámbitos, si bien no son dispersos o no son diferentes, y yo pienso que confluyen entre sí. El campo del derecho se encuentra inmerso en todas las actividades y áreas de desarrollo humano, más aún en el área técnica, en el área de la cibernética, en el área de los sistemas informáticos, de la seguridad. Por lo tanto, hago mi agradecimiento extensivo a este espacio, a los organizadores de este tipo de, de exposiciones en donde nosotros como estudiantes podemos desarrollar mucho más nuestros contenidos teóricos. Son temas actuales, son temas en donde se requiere un amplio análisis, incluso a nivel universitario, a nivel incluso del Estado. Es necesario que las instituciones, el sistema institucional desarrolle este tipo de eventos, este tipo de conocimiento, porque son actividades en donde todas las personas estamos tendientes a utilizar o emplear, por ejemplo, los sistemas tecnológicos, la privacidad de nuestros datos, la privacidad de la información, la confidencialidad. Por lo tanto, es muy importante este tipo de espacios. Y como se podría decir, como recomendación, bueno, realmente podría ser, ¿no? Que en este tipo de espacios también se pueda desarrollar temas relacionados con la confidencialidad de datos, o tal vez puede ser con casos particulares, casos que realmente puede ser que, por ejemplo, en nuestra región han sido conocidos, o casos también, por ejemplo, internacionales de tipo, por ejemplo, fraudes informáticos, en donde se los pueda también debatir. Eso es todo, mi estimado Jonathan, y muchas gracias por este tipo de oportunidades. Claro que sí, muchas gracias por tu participación. Esperamos no sea la última vez que nos vemos por acá. Y bueno, solamente agradecerle a la audiencia y reiterarles que próximamente tendremos más webinars, más cápsulas de este tipo con otros de nuestros alumnos en temas de ciberdelincuencia y ciberseguridad. Muchas gracias y muy buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias.